Muy bien, muy bien. Les decía, ¿no?, que dentro de la estructura de nuestro estado de resultados va a estar comprendido por las ventas, el costo de mercadería vendida, nuestros gastos de operación, ¿no?, que van a estar detallados cada uno con sus cuentas. En nuestro práctico, les decía, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la información ya generada y vamos a determinar entonces a cuánto asciende nuestro estado de resultados. Si hemos obtenido una pérdida o una ganancia. Vamos a determinar entonces mediante la proposición correcta de nuestras cuentas. En el práctico tenemos lo siguiente, dice, comisiones a vendedores por 3.000 bolivianos. Registramos comisiones a vendedores por 3.000 bolivianos. ¿No? Comisiones entonces a vendedores, comisiones a vendedores, o comisiones sobre venta, por va a estar dentro de nuestros gastos de operación, ¿no? Sabemos que todo el personal administrativo que es pagado, digamos, por la parte administrativa que opera dentro de la parte de administración, entonces va a ir a reflejarse dentro de los gastos de operación, ¿no? Vamos a ir viendo, les decía por ello, que estos gastos forman parte de las operaciones normales de la empresa. Colocamos comisiones a vendedores, hemos dicho, dentro de gastos de operación, en base a lo que estábamos clasificando igual las cuentas anteriores, por un importe de 3.000 bolivianos. Registramos entonces por el importe de 3.000 bolivianos. Luego, dentro de los mismos gastos, vamos a ir viendo, según nuestro enunciado práctico, qué más tenemos. Tenemos que la cuenta ventas es igual a 80.000 bolivianos. Esta cuenta ventas que nos dan dentro del enunciado, nosotros vamos a registrar dentro de nuestro estado de resultados como ventas brutas, ¿no? Porque debemos determinar a cuánto asciende nuestras ventas netas. Nos dice que va a ser igual a nuestras ventas brutas por 80.000 y además dice si es que hubiera algún recargo en ventas vamos a sumar. Luego, si tenemos las cuentas de descuento, devolución, bonificaciones sobre ventas, vamos a restar al valor de nuestras ventas brutas. Entonces, nos fijamos de acuerdo a nuestro práctico, ¿qué más tenemos? Tenemos impuesto a las transacciones, tenemos devoluciones sobre ventas. Las devoluciones sobre ventas es igual a 3.000. Nosotros hemos dicho que esto va a ir a restar a nuestras ventas brutas. Las devoluciones sobre ventas es por 3.000 bolivianos. Luego, antes de esta cuenta teníamos el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones o todos los impuestos, ¿no?, generalmente van a reflejarse dentro de los gastos operativos, de acuerdo a la clasificación que hicimos ya en la anterior clase. Habíamos estado viendo entonces que todos los impuestos se van a reflejar dentro de nuestros gastos operativos, ¿no? Tenemos alquiler, sueldos, publicidad, todos los gastos que no están relacionados entonces con el proceso productivo van a ir a formar parte de los gastos operativos. En este caso, hemos dicho el impuesto a las transacciones, por ello va a ir a formar parte de nuestros gastos operativos. Según el práctico, nosotros tenemos que el impuesto a las transacciones es igual a 2.400. Registramos 2.400
dentro de impuesto a las transacciones. Según nuestro detalle igual del práctico, vamos a ir viendo qué cuentas más tenemos. Tenemos compras, inventario inicial e inventario final. Les decía que estas cuentas entonces están más relacionadas con lo que es una empresa comercial, ¿no? Dentro de una empresa comercial explicábamos también que van a estar incluidas estas cuentas, las cuentas de compra, inventario y ventas, que son generalmente, ¿no?, el movimiento que presenta una empresa comercial, porque ya tiene, les decía, los productos ya terminados y los va comercializando. Entonces los gastos en que va a incurrir esta empresa no va a ser ya los gastos del proceso productivo, sino los gastos de comercialización del mismo producto, ya sea transporte o lo que nosotros denominamos como fletes y acarreos, ¿no? También va a ser sobre compras o sobre ventas. Vamos a tener este tipo de gasto. Por ello, las compras, la cuenta de compras va a ir a formar parte de nuestro costo de mercadería vendida. Nosotros tenemos dentro de la estructura entonces de nuestro estado de resultados lo siguiente: es decir, el costo de mercadería, que va a estar compuesto por el inventario inicial más las compras netas. Debemos determinar entonces a cuánto va a ascender nuestras compras netas. Para ello debemos sumar, dice, el total compras, las compras brutas que tenemos en nuestro práctico, por un valor de 30.000. Registramos 30.000. Si tenemos la cuenta fletes y acarreos, igual vamos a ir sumando. Y si tuviéramos algún recargo en compras, vamos a ir sumando entonces a nuestras compras brutas. Tenemos entonces que fletes y acarreos va a ir a formar parte de el costo de mercadería vendida, ¿no? Va a ir a sumar entonces a nuestras compras brutas para determinar a cuánto ascienden nuestras compras netas. Verificamos si tenemos lo siguiente, dice, tenemos fletes sobre compras, ¿no? Fletes y acarreos o transporte de mercadería, igual les decía que va a formar parte de esta cuenta, fletes y acarreos sobre compra. Tenemos por 1.000 bolivianos, entonces registramos dentro de nuestro estado de resultados fletes por 1.000 bolivianos. Recargo en compras no tenemos esa cuenta, pero sí tenemos las cuentas de devolución, ¿no? Devolución, descuento sobre compra. En este caso, hemos dicho, vamos a tener por el importe de 500 bolivianos. No tenemos ninguna otra cuenta más. Vamos a registrar entonces el descuento sobre compras por 500. En nuestro práctico colocamos entonces descuento sobre compras por 500 bolivianos. Hemos dicho que todas estas operaciones van a dar lugar a nuestras compras netas, ¿no? Vamos a tener entonces que nuestras compras netas es igual a las compras más los fletes y menos el descuento sobre compras. Determinamos entonces que nuestro total de compras netas es igual a 30.500. Ya hemos obtenido entonces nuestro total de compras netas. Nos dice que debemos sumar entonces el inventario inicial, y nosotros en nuestro práctico vamos a ver que nuestro inventario inicial, tenemos el inventario inicial que asciende a 20.000 bolivianos. Registramos entonces inventario inicial igual a 20.000 bolivianos. Nos dice además lo siguiente, vamos a dar el formato de 20.000 bolivianos. Les decía que si nosotros sumamos entonces el inventario inicial más las compras netas,
vamos a obtener nuestro costo de mercadería disponible para la venta. Sumamos los dos, entonces el inventario inicial más las compras netas, vamos a tener, o ya estamos determinando, a cuánto asciende el costo de mercadería disponible para la venta. Ahora, nos dice que este costo de mercadería disponible para la venta debemos restar nuestro inventario final de mercadería. Tenemos el inventario final que asciende a bolivianos 10.000. Entonces tenemos 10.000 bolivianos como inventario final. Debemos restar para poder obtener, dice, la utilidad bruta en ventas. Entonces, aquí entonces vamos a restar el costo de mercadería disponible para la venta menos el inventario final y vamos a obtener recién nuestro costo de mercadería vendida. El costo de mercadería vendida entonces va a ser igual al costo de mercadería disponible para la venta menos el inventario final de mercadería. O lo que es lo mismo, nosotros podemos determinar igual el costo de mercadería vendida sumando el inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿no? Pero debemos determinar a cuánto ascienden nuestras compras netas para poder determinar, les decía, nuestro costo de mercadería vendida. Entonces nosotros tenemos ya la determinación de nuestro costo de mercadería vendida. Y tenemos también aquí, vamos a determinar, les decía, nuestras ventas netas, porque no tenemos ninguna otra cuenta más de descuento o bonificación sobre venta. Entonces las ventas netas van a ser igual a las ventas brutas menos nuestros descuentos, devoluciones y bonificaciones sobre ventas. Tenemos que es igual a 77.000 y nuestro costo de mercadería tenemos por 40.000. Vamos a restar entonces, les decía, vamos a restar las ventas o el total de ingresos menos el costo de mercadería y vamos a determinar recién nuestra utilidad bruta en ventas. Determinamos a cuánto asciende nuestra utilidad bruta en ventas, que es igual a 36.500. Luego ya hemos determinado entonces a cuánto ascendía nuestro total ingresos y a cuánto asciende nuestro total costo de venta. Ahora vamos a ir colocando entonces los gastos de operación. Los gastos de operación, entonces vamos revisando qué cuentas más no hemos tomado ya en cuenta dentro de lo que es los ingresos y dentro de lo que es el costo. Nos fijamos, entonces tenemos la siguiente cuenta que era sueldos personal de ventas. Entonces, sueldo personal de ventas vamos a tener dentro de los gastos operativos. Aquí vamos a tener entonces lo siguiente: sueldo personal de ventas. Registramos por el total importe. Tenemos igual a 2.000. Registramos por 2.000 entonces nuestro sueldo personal de ventas dentro de los gastos de operación, ¿no? Y en la subclasificación de gastos de administración tenemos entonces el total que era igual a, hemos dicho, 2.000, ¿no? Ahora, dentro de nuestro enunciado práctico también tenemos la siguiente cuenta, que es sueldo de personal administrativo. Lo mismo registramos también dentro de los gastos de administración como sueldo personal administrativo. Vamos a insertar una fila y colocamos entonces sueldo personal administrativo por bolivianos. Según el enunciado práctico dice que tenemos por
6.000 bolivianos. Entonces registramos los 6.000. Luego vamos revisando qué cuentas más tenemos. Tenemos alquiler de tienda o alquileres por un valor de 4.000. Registramos también por alquileres por 4.000 y vamos revisando qué cuentas más tenemos. Depreciación, muebles y enseres, depreciación de equipo de computación, vehículos de reparto, y ya hemos tomado en cuenta fletes sobre compras y descuentos sobre compras. Entonces lo que nos quedaría registrar son las depreciaciones. Las depreciaciones hemos visto también que son cuentas de Gasto operativo, dice. muy bien, son cuentas de gasto. Ustedes han debido tener dentro de lo que es contabilidad intermedia el cálculo de las depreciaciones y actualizaciones de los activos fijos. Entonces nosotros vamos a registrarnos contablemente a qué lado van, si van al lado debe o van al lado haber, y a qué rubro pertenece igual este tipo de cuentas. Generalmente, les decía, son las depreciaciones de los activos son cuentas de gasto. Las depreciaciones acumuladas son cuentas reguladoras de activos, pero que se tienen que clasificar dentro del pasivo. Y esto nosotros sabemos entonces que las cuentas de pasivo van a pertenecer al balance, ¿no? Van a ir incluidas dentro del balance. Y las cuentas de gasto e ingresos van a estar incluidas dentro de lo que es nuestro estado de resultados. Por ello vamos a ir colocando entonces las depreciaciones dentro de nuestro estado de resultados, hemos dicho, en la parte de los gastos operativos, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a insertar una fila. Entonces vamos a tener entonces depreciación de muebles y enseres. Muebles y enseres por un valor de 600, ¿no? Tenemos aquí entonces, según nuestro enunciado práctico, depreciación muebles y enseres por un valor de 600. Luego tenemos depreciación equipos de computación por 1700. Colocamos entonces depreciación equipo de computación por un valor de Lice, 1700, ¿sí? ya está depreciación de equipo de computación. Ah, sí, en la parte de abajo, pero vamos a ir haciendo de forma gradual, ¿ya? Igual lo vamos a borrar, esto, si sobra, vamos a ir borrando. Luego tenemos depreciación vehículo de reparto. Entonces, de la misma forma, registramos dentro de estos resultados lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a borrar entonces las filas y vamos a cambiar depreciación por depreciación vehículos, ¿no? Vehículos. Depreciación vehículos. Entonces, nosotros tenemos por un valor de 2.500. Registramos entonces depreciación vehículos de reparto o vehículos por 2.500. Ahora, ya tenemos todos los gastos registrados, todos los gastos operativos. Entonces lo que vamos a hacer es determinar a cuánto asciende nuestro total de gastos de operación. Nos dice también en la última parte que aquí debemos sumar, en este caso dentro del estado de resultados se suma si tenemos nosotros otros ingresos como el AITB, y si tenemos otros egresos igual con la cuenta AITB. Sabemos que la cuenta AITB es una cuenta
que aparece cuando nosotros hacemos las actualizaciones de nuestros activos fijos o de nuestras cuentas de patrimonio, ¿no? Dependiendo del importe, vamos a tener, ¿no? Que si se está registrando al lado haber, el mayor importe nos va a dar entonces como un ingreso. Y si el importe es mayor al lado debe, entonces vamos a tener como otros egresos. O lo podemos clasificar igual, ¿no? De la misma forma, si tenemos AITB registrado, generalmente nosotros los registramos como ingresos cuando hacemos las actualizaciones de los activos fijos, ¿no? Porque tenemos que incrementa el valor del activo fijo, colocamos entonces la cuenta del activo fijo, ya sea muebles, vehículos, equipo de computación, maquinaria, etcétera, y al lado haber, como estamos haciendo, les decía, la actualización, colocamos, ¿no? El AITB. El AITB, entonces estamos reflejando ahí como un ingreso. Y vamos a reflejarlo como un egreso cuando nosotros tenemos las actualizaciones de las cuentas del patrimonio. Por ejemplo, el ajuste de capital, que siempre va a estar al lado haber registrado, entonces incrementa su valor en el lado haber, y al lado debe tenemos que registrar el valor entonces correspondiente a ITB. Por eso hemos dicho que se considera ya sea como ingreso o como egreso. Nosotros vamos a tener, entonces si tuviéramos dentro del enunciado tendríamos que colocar estas cuentas. Como no tenemos, vamos a determinar nuestro total de gastos de operación. Los gastos de operación entonces va a ser igual a la sumatoria entonces de todos los gastos de ventas más los gastos de administración. Tenemos el total es igual a 22.000. Para determinar entonces nuestra utilidad neta en operaciones vamos a restar nuestra utilidad bruta en ventas menos los gastos de operación, ¿no? Y el total entonces vamos a determinar a cuánto asciende. Estamos sacando entonces es 25. Nuestra utilidad neta en operaciones es igual a 14.300. Y les decía, como no tenemos entonces las cuentas de AITB reflejadas tanto como a la parte de ingresos o a la parte de egresos, nuestro resultado de la gestión va a ser igual a 14.300, igual a nuestra utilidad neta en operaciones, ¿no? De esta forma, entonces nosotros vamos a ir determinando el resultado de la gestión, ya sea ganancia o pérdida. Tenemos que clasificar entonces, les decía, todos nuestros ingresos dentro de ventas. Determinamos a cuánto ascienden nuestras ventas netas y luego restamos el costo de mercadería vendida. Una vez que hemos obtenido ya el costo de mercadería vendida, hemos dicho que debemos restar también a la diferencia que hayamos obtenido del total ingreso de ventas menos el costo de ventas. Entonces vamos a tener nuestra utilidad bruta en ventas. Restamos a eso nuestros gastos operativos o gastos de operación y vamos a tener la utilidad neta en operaciones, ¿no? De esa forma, les decía, vamos resolviendo entonces nuestros enunciados prácticos donde nos piden que debemos desarrollar los estados de resultados. Dentro del mismo práctico, ya vamos a ir viendo, o teníamos nosotros, igual les decía aquí, en el tema número 3, habíamos
determinado en qué consistía el costo primo y el costo, les decía, el costo de conversión. Dentro de esto habíamos visto también antes de este práctico, ¿no? Estábamos viendo cómo estaban estructurados las empresas comerciales y las empresas industriales. Habíamos visto en qué se diferencia, ¿no? Por ello, les decía, nosotros vamos a ir viendo lo que es el estado de resultados de una empresa comercial y de una empresa industrial. Ahora, pasando entonces a la siguiente parte práctica, que es la elaboración ya de los costos de producción, vamos a ver entonces cómo determinamos el costo primo y el costo de conversión. Dentro del costo primo hemos dicho que vamos a tener a la materia prima directa y a la mano de obra directa. Por ello, dentro de nuestro enunciado vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, les decía lo siguiente. Debemos determinar para el caso 1 el costo primo y el costo de conversión y los costos indirectos de fabricación. Hemos visto que el costo primo va a estar determinado, hemos dicho, por la mano de obra directa y los materiales directos. Entonces, de acuerdo a nuestro práctico, en el caso 1 vamos a ir viendo, les decía, la resolución. Vamos a tener aquí, ya, hemos resuelto aquí, vamos a tener, les decía aquí, el costo primo. Para el caso 1, vamos a colocar, caso 1, costo primo. Entonces, debemos determinar, les decía, a cuánto asciende nuestro costo primo. ¿Y a qué es igual? El costo primo, hemos dicho que por definición nos dice que va a ser igual a todo lo que interviene directamente dentro del proceso productivo. En este caso, los materiales directos y la mano de obra directa. Tenemos materiales directos, hemos dicho, materiales directos y mano de obra directa. Mano de obra directa. Y tenemos nosotros entonces los materiales directos, para el caso 1, ascienden a bolivianos 135.000. Registramos 135.000. 135.000 y mano de obra directa va a ser igual entonces a 160.000. Tenemos los dos importes que hacen entonces a lo que es el costo primo. Ahora, vamos a colocar aquí. Y el total va a ser igual entonces a la sumatoria de estos dos elementos, que son los materiales directos más la mano de obra directa. Hace igual a 295.000. Entonces, hemos determinado de esta forma a cuánto asciende nuestro costo primo, ¿no? Sacando, les decía, de materiales directos y de mano de obra directa. Ahora, el costo de conversión va a ser igual, entonces, a los materiales directos más los costos indirectos de fabricación. Vamos a ir haciendo entonces los costos de conversión. Vamos a sacar entonces lo siguiente, hemos dicho, el costo de conversión va a estar formado por
los materiales directos y los materiales indirectos o los costos indirectos de fabricación. Vamos a ir haciendo entonces el costo de conversión. Hemos dicho que la función de teníamos la función de transformación, teníamos la función de compra, la función de transformación dentro de nuestros enunciados, ¿no? Vamos a ver, base a lo siguiente, les decía, nosotros estábamos estructurando lo siguiente. Teníamos dentro de nuestra parte enunciativa cómo estaba estructurada la empresa comercial, la función de compra y la función de distribución. En cambio, dentro de las empresas industriales teníamos la función de compra, además de la función de producción, que estaba compuesta entonces por la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, el proceso o el costo de conversión va a estar compuesto, hemos dicho, por la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. El costo entonces de conversión, les decía, va a estar compuesto entonces por la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Tenemos aquí, va a estar compuesto, hemos dicho, por la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. En total tenemos mano de obra directa es igual a 160.000 y los costos indirectos, según el enunciado práctico, tenemos que es igual, ¿no? Tenemos los, aquí vamos a sumar entonces la mano de obra indirecta, hemos dicho, más los materiales indirectos y los otros gastos de fabricación, ¿no? Que están igual relacionados entonces con el proceso productivo. En este caso, sumamos los CIF, ¿no? Forman parte de los CIF la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y otros gastos de fabricación. Vamos a ir sumando estos tres elementos, entonces 40.000 más 140.000 y más los 80.000. Vamos a tener entonces 120.000 más 140.000 nos va a dar igual a 260.000. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro enunciado, hemos dicho, una mano de obra directa más los CIF, en este caso que era igual a, hemos dicho, va a ser igual a los la mano de obra indirecta más los materiales indirectos, ¿no? Más los materiales indirectos y más los otros gastos relacionados con el proceso productivo. Entonces era 80.000. En total vamos a tener entonces la sumatoria de estos dos elementos nos da nuestro costo de conversión, que es igual, hemos dicho, a la sumatoria de estos dos más el total. Tenemos entonces que nuestro total costo de conversión es igual a 420.000. Ahora, dentro del mismo enunciado nos pide determinar el costo total de producción. El costo total de producción va a ser igual al costo primo, ¿ya? Más los
costos indirectos. Nosotros tenemos lo siguiente. Ya tenemos entonces nuestro costo primo, que está relacionado simplemente con todo el proceso productivo de manera directa, los que intervienen en el proceso productivo de manera directa, ¿no? Los materiales directos y la mano de obra directa. Entonces vamos a relacionar el costo primo más los CIF. Vamos a tener entonces nuestro costo total de producción. Costo total de producción va a ser igual entonces al costo primo más los costos indirectos de fabricación. El costo primo hemos determinado que era igual a 295.000 y los CIF hemos determinado que es igual a 260.000. Tenemos en total que va a ser igual entonces la sumatoria del costo primo más los CIF es igual a 555.000. Estamos determinando entonces el costo primo, el costo de conversión y el costo total de producción. Para calcular entonces aquí simplemente teníamos que diferenciar, les decía, qué forma parte de nuestros costos indirectos de fabricación. Y anteriormente habíamos visto entonces en el detalle qué elementos formaban parte de los costos indirectos. Hemos dicho que elementos también forman parte de la mano de obra directa, qué elementos también forman parte, les decía, de los materiales directos. Y todos los materiales indirectos, mano de obra indirecta, va a ir a formar parte de los CIF, ¿no? Más otras cuentas que están relacionadas siempre con el proceso productivo. Mientras los que no están relacionadas con el proceso productivo hemos anotado dentro de lo que son los gastos de operación, los gastos operativos, ¿no? Primeramente, por eso hemos ido clasificando, hemos ido viendo de que ustedes sepan diferenciar entonces este tipo de cuentas para que posteriormente podamos hacer también la elaboración de nuestros costos, la determinación de nuestros costos primos, costos de conversión, costo total igual de producción, ¿no? Vamos a ir sacando entonces el siguiente enunciado práctico. Nos dice, para el caso número 2 tenemos el costo de conversión. El costo de conversión vamos a ir sacando ya a cuánto asciende. El costo de conversión, hemos dicho, para el caso número 2 vamos a tener el costo de conversión. Tenemos aquí, ¿no? Para el segundo punto, punto 2, vamos a tener entonces la determinación de nuestro costo de conversión. Vamos a tener entonces, según nuestro enunciado, entonces el costo de conversión va a estar determinado por la mano de obra directa más los CIF. Determinamos entonces de nuestro caso práctico número 2 y vamos a tener entonces que el total de costo primo tenemos aquí es igual a 220.000. Hemos dicho que nuestro costo de conversión va a estar compuesto por la mano de obra directa más los CIF. Tenemos entonces aquí dentro del enunciado lo siguiente. Nos dice que vamos a tener entonces el costo total de producción, que es igual a 250.000,
y tenemos el costo primo que es 220.000. Los materiales directos dice que es 60% del costo primo y los costos operativos es el 40% del costo de conversión, ¿no? Y otros costos vamos a estar, dice, con 20.000. Tenemos lo siguiente, entonces, el costo total de producción, hemos determinado, y el costo primo. Vamos a sacar entonces costo total de producción. Aquí vamos a ver el costo total de producción. Aquí es igual. Para el caso número 2, vamos a ir determinando lo siguiente. Entonces vamos a tener el costo de conversión, el costo total de producción y vamos a sacar el costo primo. Tenemos que es igual a, según el enunciado práctico, nos dice que va a ser igual a 220.000. Sacamos 220.000 y tenemos entonces los costos SIF, ¿no? Nos dice que el costo total de producción va a ser igual a 250.000. Vamos a tener entonces nuestro costo total de producción va a ser igual a 260.000, ¿no? Tenemos igual entonces a 260.000. Aquí ya tenemos incluido entonces en nuestro costo total de producción. Ya vamos a ver a cuánto asciende entonces nuestro valor SIF, ¿no? Nos dan entonces el costo total de producción, el costo primo, no nos dan los elementos de mano de obra directa ni materiales directos, pero nos dice que además que el costo de los materiales directos va a ser igual al 60% del costo primo. Entonces, la mano de obra directa nos dice que va a ser el 60% del costo primo. Tenemos entonces aquí la mano de obra directa va a ser igual al 60% del costo primo. Multiplicamos por el 60%, ¿no? La mano de obra directa entonces ya tenemos que es igual a 132.000. Y aquí nosotros por deducción podemos determinar a cuánto asciende nuestro valor SIF. Nuestro SIF, entonces, si el costo total de producción está compuesto por la sumatoria del costo primo más los costos indirectos de fabricación, y nosotros tenemos nuestro costo total de producción, entonces lo que vamos a hacer es simplemente restar, ¿no? 260.000 menos 220.000 nos va a dar igual a 40.000. 40.000 entonces va a ser nuestro costo indirecto de fabricación. Vamos a tener 40.000 para nuestro costo de conversión. Dice, ¿Sí? el costo de total de producción era 250.000. ¿Por qué puso 260.000? A ver, vamos a ver. 250.000, ¿no? Muy bien, perdón. 250.000. 250.000. Entonces el valor SIF vamos a tener que es 30.000. Tenemos aquí entonces nuestro valor SIF, 30.000, ¿no? Estamos ya determinando entonces a cuánto asciende nuestro costo de conversión en base a lo que hemos ido sacando de las deducciones. En este caso, como no teníamos mano de obra, nos dice que es el 60% del costo primo. Y el costo total de producción va a ser igual a nuestro costo primo más los costos indirectos de fabricación, ¿no? En este caso, les decía, por ello, simplemente restamos para determinar cuánto va a ser
el valor de nuestros SIB. Sumamos para el costo de conversión, ¿no?, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Muy bien. Tenemos entonces ya calculado nuestro costo de conversión, ¿no? Y los costos operativos dice que va a ser igual al 40% de los costos de conversión. Determinamos entonces nuestro costo operativo, que es igual al 40% de los costos de conversión. Costo operativo va a ser igual al 40% del costo de conversión. Determinamos entonces nuestro costo de conversión por el 40%. Tenemos ya el costo operativo. Y otros costos nos dice que va a ser igual a, vamos a tener entonces otros costos, vamos a tener igual a 20.000. Entonces registramos 20.000. ¿No? Dentro de esto, entonces, el enunciado número 2 nos pide determinar el costo técnico. El costo técnico, entonces, va a ser igual a nuestro costo de producción más el costo operativo y más los otros costos. Vamos a tener aquí entonces el costo técnico va a ser igual, les decía, a nuestro costo total de producción más el costo operativo y más los otros costos. El costo total de producción nosotros ya hemos determinado que era igual a 250.000. El costo operativo también hemos calculado, nos dice que es el 40% de nuestro costo de conversión, ¿no? Tenemos entonces el costo operativo y los otros costos que hemos determinado que eran igual a 20.000. El total de nuestro costo técnico vamos a determinar que es igual a lo siguiente, ¿no? La sumatoria entonces de estos tres elementos del costo. Hemos determinado entonces ya nuestro costo total de producción, costo de conversión, costo operativo y hemos sacado entonces a cuánto va a equivaler nuestro costo técnico. Dentro del enunciado número 3 tenemos igual lo siguiente, ¿no? Debemos determinar, dice igual, lo mismo, el costo primo, el costo de conversión y el costo total de producción. Vamos a ir realizando entonces estos tres cuestionamientos que nos están pidiendo para que nosotros lleguemos a determinar en base a las cuentas que estamos realizando, ¿no? Estamos identificando. Hemos dicho que vamos a tener entonces los siguientes para el caso número 3. En la resolución nos pide determinar entonces el costo primo, el costo de conversión y el costo total de producción. Sacamos el costo primo, el costo de conversión y el costo total de producción. Tenemos lo siguiente. Entonces,
Para el práctico número 3 vamos a determinar cuánto es el importe que está comprendido dentro de materiales directos. Revisamos según nuestro enunciado. En el caso número 3 tenemos materiales directos, ¿no? Tenemos lo siguiente, materiales directos vamos a tener, dice 75.000. Registramos 75.000 materiales directos, mano de obra directa. Revisamos en el enunciado, mano de obra directa tenemos por 65.000. Registramos lo mismo. Licen, ¿Sí? tengo una duda de el caso número 2. ¿Será que puedes subir un poco? Ya. En el caso número 2 hay una parte donde el costo primo le saca el 60% y usted lo pone ese 60% como mano de obra directa. Pero en el enunciado dice que ese 60% es el costo de los materiales directos. Ya, a ver, vamos a ver. Materiales directos era, ¿no? Materiales directos Sí, es igual a 60% del costo primo, dice. Ya, vamos sí, a ver y el entonces costo primo es igual a los materiales directos la mano de obra, y a la ¿no? mano de obra directa. Ya, muy bien. El costo primo hemos dicho que era igual a los materiales directos más la mano de obra directa. Entonces aquí vamos a calcular, hemos sacado directamente aquí, ¿no? La mano de obra directa. Entonces, de aquí vamos a sacar, entonces, les decía, el costo primo. Estamos determinando para este caso, ¿no? Ya, vamos a hacer de nuevo esta partecita. Costo primo. Costo primo, hemos dicho que va a ser igual a los materiales directos más la mano de obra directa. Registramos, entonces, materiales directos vamos a tener, nos dice según el enunciado, es el 60% materiales directos, ¿no? 60% del costo primo. Ya, vamos a ver entonces. Ya. Tenemos aquí entonces el costo el costo primo dice, el costo de materiales directos es el 60% del costo primo. Hemos dicho que el costo primo va a ser igual a materiales directos más mano de obra directa. Ahora, dentro de los elementos que nos dan, igual vamos a calcular. Entonces, tenemos el costo primo es igual a 220.000, ¿no? 220.000. El costo primo es en total, dice aquí 220.000. 220.000. Entonces, nosotros tenemos el total que es igual a 220.000. Nos dice que los materiales directos entonces va a ser igual a 60% de este valor por 60%, ¿no? Nos da igual a 132.000. Y de aquí nosotros podemos sacar entonces a cuánto va a ascender la mano de obra directa. Hemos dicho que simplemente restando el total menos lo que corresponde a materiales directos, porque nosotros hemos hecho simplemente la suma, y para sacar el valor vamos a determinar a cuánto asciende nuestra mano de obra directa, ¿no? El total entonces nosotros de mano de obra directa tenemos que es, perdón, aquí era 88.000. Hemos determinado ya entonces a cuánto ascendían nuestros materiales directos y nuestra mano de obra directa, ¿no? Materiales directos entonces era el 60% de nuestro total del costo primo. El costo primo nos dice que era
220.000, ¿no? Y aquí entonces dentro de los costos vamos a tener entonces el costo primo para el costo de conversión. Nos dice que va a ser igual a la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Hemos determinado que el costo de producción era igual al total costo primo más los costos indirectos de fabricación, que en total hemos sacado que era igual a 30.000, ¿no? En base a esto nosotros determinamos el total de nuestro costo técnico y de nuestro costo total de producción, ¿no? Aquí este datito nos faltaba, complementar entonces para la determinación del total de nuestro costo primo. Ahora, continuando entonces con el punto número 3, les decía que el costo primo entonces va a ser igual a materiales directos más mano de obra directa. Sacamos de nuestro enunciado práctico el total de nuestra mano de obra directa y el total de nuestros materiales directos. Y vamos a tener entonces a cuánto asciende a nuestro costo primo. Nuestro costo primo va a ser igual a 140.000. Sumando entonces materiales directos más mano de obra directa. El costo de conversión, de la misma forma, vamos a tener entonces, que es igual a la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Nosotros tenemos en el enunciado práctico, caso número 3, tenemos materiales directos, materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, tenemos depreciaciones y costos indirectos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir sumando, entonces les decía, todo lo que se considera como gastos indirectos. Sumamos entonces los materiales, la mano de obra, las depreciaciones que en este caso pertenecen también a edificios de fábrica y a maquinaria de fábrica. Entonces, vamos a contemplar dentro de gastos indirectos esas depreciaciones. Hemos dicho que si es que pertenecían al proceso productivo se consideran dentro de gastos indirectos. Si no están contemplados dentro del proceso productivo van a pertenecer a los gastos operativos. Entonces sumamos 8.000 más, vamos a ir sumando, les decía, lo siguiente, dentro de gastos indirectos igual a 8.000, que era no concerniente a materiales indirectos. Luego teníamos mano de obra indirecta, que es 11.000, entonces sumamos más 11.000, más 11.000, más los costos indirectos, les decía, que van a estar contemplados por depreciación, edificio de fábrica, maquinaria y costos indirectos de producción. Entonces sumamos aquí, son 14.500, 15.000 más 8.000 son 23.000, ¿no? Colocamos entonces más 23.000 que pertenecen a los otros costos. Entonces para el costo de conversión tenemos que es igual mano de obra directa más los CIF, que hacen un total de 42.000. Entonces el total de costo de conversión va a ser la sumatoria de estos dos elementos. Tenemos que es igual a 107.000. El costo total de producción nos dice que va a ser igual al costo primo que hemos determinado más los CIF. Los CIF que hemos llegado a determinar igual a cuánto asciende, y esto hace el total entonces de nuestro costo total de producción, ¿no? Sumamos costo primo más CIF, tenemos entonces el total
¿ya? El total entonces de nuestro costo total de producción. Hemos ido aplicando, entonces les decía, estas dos partes que eran concernientes a lo que era el tema 2 y lo que estábamos viendo ya dentro del tema 3, ¿no? Era la elaboración de los estados de resultados, el reconocimiento de las cuentas, la elaboración del estado de resultados y la determinación de los costos, ¿no? Directamente les decía, para que nosotros vayamos reconociendo igual las cuentas, cuáles cuentas van a ser de costos indirectos, cuáles cuentas van a pertenecer a lo que es la mano de obra directa y los materiales directos. Vamos identificando y vamos a ir colocando entonces dentro de cada ítem para determinar nuestros costos, o sea, los costos primos y los costos de conversión. Vamos a ir viendo, les decía, y el costo total de producción, ¿no? Vamos a ir viendo entonces esos temas. Ya hemos elaborado esta parte práctica y entonces íbamos a ver con ustedes ya para que vayan desarrollando los otros ejercicios.